Octubre en el Grupo Sónica se viene con todo. Te invitamos a formar parte del taller de locución y oratoria los días lunes a las 19 horas. Modalidad presencial, solo 4 clases. Iniciaremos el 17 de octubre. Se entregarán certificados al finalizar la cursada. Para más información, comunícate al 11 22 62 77 28. Capacitarte es crecer. Te esperamos. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Forma parte de la programación de las radios del Grupo Sónica, el grupo radial más importante de toda la Argentina. Y hacete escuchar. Comunicate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11-2262-7728. En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos. Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina. Desde 1912, facilitando el comercio exterior. Trabajamos cada día representando y defendiendo los intereses de todos los despachantes del país. Hoy, somos más de 3.800 socios, contamos con 21 filiales y corresponsalías en todo el territorio nacional y trabajamos todos unidos con el objetivo de seguir haciendo crecer nuestra profesión. Con nuestro programa Mejora Continua, brindamos capacitaciones, asesorías normativas y de clasificación, realizamos seminarios internacionales y gestiones propias y conjuntas con las entidades del comercio exterior. Informate en www.cda.org.ar. Seguinos en Facebook, @Centro Despachantes, Twitter, CDA Rep ARG, Instagram, CDA Rep ARG. Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas. Estudio Lecky Galasso. Seriedad y experiencia, responsabilidad y confianza. Contratos, sucesiones, divorcios, derecho laboral. Ahorra tiempo y dinero. Asesorate con los que saben. Visítanos en www.estudiolequigalasso.com.ar o por mail a info@estudiolequigalasso.com.ar. Estudio Lecky Galasso. La tranquilidad de contar con los que saben. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 1122 60. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Sex Onda. Hoy, jueves 8 de septiembre, en nuestro programa número 42, una noche lluviosa en Buenos Aires y fría. ¿Cómo anda equipo? ¿Cómo anda Lara? ¿Cómo anda Gille? ¿Cómo anda Nora? Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien. Pero me encanta. Bueno, ¿de qué se trata el programa de hoy? Bueno, el día de hoy, vaya que traemos un tema, vamos a conocer qué es una perversión, qué es una parafilia, ¿son lo mismo o qué los diferencia uno de los otros? ¿Son enfermos mentales las personas que tienen perversiones o parafilias? Vamos a ver también en qué situaciones podríamos tener que tener cuidado. El día de hoy tenemos a un invitado conocedor del tema para que nos hable de las perversiones y parafilias, para informarnos, saber identificarlas y cómo actuar ante las mismas. Bien, nuestro invitado de hoy es Luis Farmayano. ¿Lo presentás? Lara, te iba a presentar. Así es, buenas noches. Bueno, Luis es miembro fundador de la Asociación Argentina Arte Terapia, es artista plástico, además de psicólogo, especializado en arte terapia con 33 años de experiencia clínica y laboral, 16 como arteterapeuta y 13 como docente en su especialidad de diferentes instituciones educativas en formación de arte terapia. Por su compromiso social con la salud, el arte y la educación emocional, ha sido invitado a facilitar talleres y disertar en congresos en el país y en el exterior referidos a la arte terapia, como herramienta de transformación profunda, generación de contextos de sanidad y de mejora de la calidad de vida. Bienvenido, Luis.
Hola, muchas gracias. Buenas Yo noches. Quisiera agregar algo más, que es un ser que transmite paz. Ustedes no saben lo que es este hombre. Yo pienso que una persona que viene como hecha un volcán, lo agarra a Luis y con su amorosidad, su sabiduría, lo calma. Ustedes tienen que estar acá y conocerlo presencialmente. Bueno, gracias, gracias. Bueno, acá estamos para hablar de perversiones. Sí, y bueno, la primera pregunta, entonces, ¿qué es una perversión? Mira, una perversión, en realidad tenemos que apelar al término psicoanalítico original planteado por Freud allá hacia fines del siglo XIX, donde es una desviación respecto a el acto sexual normal, entre comillas. O sea, siempre la idea del coito es que está dirigido a tener un orgasmo por penetración genital con una persona del sexo opuesto. Digamos, eso sería el sexo en términos normales. Cuando eso no se da, cuando por ejemplo hay mucha previa, ¿no?, para subir la excitación, o cuando se utilizan otras partes del cuerpo, que de pronto está bien hacerlo, porque bueno, a cada uno lo mueven distintas cosas, ya Freud lo consideraba perverso. Pero actualmente eso no es así. No, actualmente eso no es así. Es más, no, claro, obviamente. Por eso digo, estamos hablando de una moral victoriana de fines del siglo XIX, donde había mucho tema que provocaba prurito, especialmente lo que tenía que ver con la sexualidad. Entonces, esto ha ido cambiando, obviamente, a lo largo del tiempo, y ya existían en esa época, existían antes y existen ahora y van a seguir existiendo, solo que ya no son perversiones. Por eso en un artículo mío lo definí de cierta manera. Ah, bien. Nora, tenías una preguntita por ahí. Sí, creo que por ahí viene la pregunta, ¿no? En algún artículo hablaste sobre el discreto encanto de las perversiones. ¿Cómo es eso y cuáles entrarían ahí? Porque imagino que todavía hay algunas perversiones que siguen siendo perversiones. Sí, cuando yo escribí ese artículo, que hace por lo menos más de 10 años, hará 15 años que lo escribí fácilmente, la idea era rescatar un poco el tema de las perversiones y ponerlo más del lado de la normalidad o de la exploración o de la experimentación. Por eso lo de discreto encanto, porque mientras sea consensuado entre dos adultos, todo vale, pero tiene que ser consensuado 100% entre dos adultos, ¿sí? Porque si no, bueno, esto genera conflicto. Después vamos a ver, de acuerdo a las distintas perversiones, entre comillas, o el término actual es parafilias, vamos a ver cómo se conduce cada uno y qué es lo que le dispara más la excitación. Bien. ¿Sigue? Y ya estás muteada, me parece. Sí, no se te escucha. Porque estaba hablando. Perdón, no me di cuenta que estaba muteada. Yo ya estoy haciendo mi pregunta con todo esto que nos estás mencionando de si las perversiones ahora se le llaman parafilias. Me quedé pensando entonces, por ejemplo, con esto del sadomasoquismo. Si vendría siendo entonces parte de una perversión sexual, pero además de qué podría tratar o cuál vendría siendo los límites, ya que mencionas también lo de estas acciones que tienen que ser consensuadas. Sí, mira, en realidad el sadomasoquismo está dentro de las parafilias. Digo parafilias porque la clasificación que utilizó Freud originalmente de perversiones luego fue reemplazado por el término parafilias, que proviene del griego, donde para quiere decir paralelo a o acompañando a, y filias algo del orden de lo que a uno lo mueve o lo lleva hacia algo. Entonces este término parafilias es el que
aparece en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico y estadísticas que utilizan los psiquiatras y que nosotros también, los psicólogos, lo utilizamos, porque tiene una descripción bastante certera de todas las patologías, entre ellas, por ejemplo, las parafilias. Ahora, es muy importante tener en cuenta que cuando habla de parafilias, menciona especialmente este tema del consentimiento. Cuando es sin consentimiento, es allí donde se problematiza la situación. Cuando hay un consentimiento entre dos adultos de llevar a cabo determinado tipo de acción, donde uno va a ser víctima del otro, y esos roles luego pueden intercambiarse, y entonces quien es agresor se transforma en víctima, deja de ser victimario. Si está planteado entre dos adultos que consienten que van a llevar a cabo esta acción para aumentar la excitación o para darle un plus a la relación sexual, entonces obviamente no es una parafilia, ¿sí? La parafilia es un trastorno. Ellos lo definen como trastornos parafílicos, que tienen algo del orden de la compulsión y que son llevados a cabo unilateralmente, te diría, donde no está esto del consentimiento. Entonces allí, obviamente, y además la persona que lo lleva a cabo siente un malestar o una desadaptación, ya sea en su entorno social o en su entorno laboral, lo hace sufrir. Entonces ahí estamos frente a una patología, ¿sí? O sea, cuando la persona siente que sufre cuando lo hace, y claro, como decís vos, no es consentido el sexo con el otro, ahí sí estamos en una... Estamos en una parafilia, y además es algo, digamos, que es lo que trae a las personas a consulta, ¿no es cierto? Digamos, el hecho de no poder manejar este tipo de conductas, de no entender por qué llevan adelante este tipo de acciones, y tenemos que establecer, obviamente, una gradación en todo esto, ¿no? Por ahí me estoy adelantando un poco en la clasificación, pero digo, un pedófilo tiene que ser condenado todo el tiempo, no se puede tomar como una conducta normal. Eso es absolutamente aberrante y patológico, ¿sí? Pero dos personas que de pronto coinciden en tener sexo y en agregarle algo del orden del sadomasoquismo para darle un poquitito de condimento, para recuperar la atracción sexual, para tener un sexo, digamos, más completo. Mientras ellos lo acuerden en su intimidad y esté ok para los dos, entonces no hay problema con eso. Claro, aparte si no probas no sabes si te va a gustar o no. Exactamente, todo exactamente. Consensuado. Pero tiene que ser consensuado. Bueno, eso lo decimos siempre acá en el programa, ¿eh? Todas las cosas son consensuadas con la pareja. Tienen que ser habladas. Exactamente, exactamente. Y te hago una pregunta. En el caso de la pedofilia o del masoquismo o del sadismo, que puede estar separado incluso, pero que queda en el ámbito de la fantasía, que no se lleva nunca a concretar el delito, el delito o el consentimiento del otro, porque digamos queda en el solamente en la imaginación, en la fantasía del que se excita con determinados pensamientos, pero nunca lleva a la acción. ¿Está también considerado como una enfermedad que debería ser tratado? Mira, si es una fantasía, en realidad el terreno de la fantasía es muy vasto y uno puede fantasear que tiene sexo con alguien de otro planeta, por ejemplo. O sea, no tiene límites la fantasía, y mientras permanezca en el terreno de la actividad mental y no sea puesto en acto, no hay peligro, salvo que la persona se sienta torturada o presionada por este tipo de ideas. Entonces, bueno, recurre a un especialista para que lo ayude con con este pensamiento que se puede transformar en algo obsesivo, aún sin pasar a la acción, pero genera mucho malestar, ¿sí? Gracias. Wow. Yo te quería consultar por el voyerismo, por ejemplo. Sí. ¿El voyerismo entraría dentro de las parafilias?
y te iba a pedir si vos podías dar la explicación para la audiencia de qué es el voyerismo. Mira, el voyerismo es la excitación que se logra mirando a alguien tener un acto íntimo sexual. En realidad, también hay como parte de los juegos sexuales que se pueden plantear en una pareja, están el hecho de el que espía del otro lado de la cerradura, y entonces está viendo a su pareja excitarse tal vez con algún adminículo. Entonces ese es un voyerista que mira y obviamente esto fue acordado previamente, porque también el que mira tiene su contrapartida, que es el exhibicionista, que no tiene problema en exhibirse delante de ese otro a quien sabe que de alguna manera va a excitar. Entonces allí estamos hablando, y vuelvo a la palabra consensuado, no está dentro del terreno de lo parafílico. Sí se pone dentro del terreno de lo parafílico cuando la excitabilidad sexual es intensa y es insoportable para el sujeto, es casi de carácter compulsivo y lo lleva a entrar en acción sin el consentimiento del otro, y además le produce un malestar en un ámbito como el social o el laboral, o mismo él siente mucha angustia como producto de esto. Entonces ya ahí nos pasamos a otro terreno. Si no, lo que estamos hablando son como simples juegos en los que se experimentan diversas formas de encontrar o de lograr placer o de dar placer, ¿sí? Perfecto. Muy claro. Me surge una pregunta con lo que mencionas, y aparte de ver cómo este tipo de alternativas sexuales, como es el sadomasoquismo o es el voyerismo, y entran en una categoría, ¿verdad?, que en ocasiones es llamada sexualidad alternativa. La sexualidad alternativa sería, digamos, la contraparte de las parafilias, porque ahí nos comentan, debería haber los actos deberían ser consensuados, con consentimiento seguro, e incluso quienes lo ejercen podrían establecer hasta sus propias reglas de la situación, del momento. Exactamente. Por eso digo, lo más común es el par exhibicionismo, voyeurismo, sadismo, masoquismo, pero luego hay toda un área que es un área mucho más oscura, donde podemos hablar de la necrofilia, que es tener sexo con cadáveres, o la asfixiofilia, que son las personas que solamente llegan al orgasmo cuando les colocan una bolsa de nylon en la cabeza y llegan prácticamente, coincide el estar a punto de perder el conocimiento con el orgasmo, o la zoofilia, tener sexo con animales, o la escopofilia, que es mirar a tu pareja teniendo sexo con otro. Todas esas ya, digamos, como que entran en una zona bastante oscura, ¿sí?, que demandan obviamente un tratamiento. Ahora, ¿cuándo estas perversiones pasan a ser una adicción? Se puede considerar que es una adicción. Cuando no puedes dejar de hacerlas, es como cualquier otra adicción. Cuando tenés el sexo nada más de esa manera. Exacto, cuando vos no podés tener una relación sexual normal, bueno, no sé qué sería normal, pero no, ponele... Claro, actualmente Claro, sí, después de todo esto, como que lo normal queda medio desvirtuado, ¿no? Pero cuando no podés tener una relación sexual normal y necesitas como ese ingrediente, y se vuelve compulsivo y se vuelve casi obsesivo, y vos no lo podés hacer si no lo haces de esa manera. Entonces se vuelve hasta limitante, porque no siempre vas a encontrar a alguien que esté dispuesta. Y acá te hago otra pregunta, que es, ¿no es que nos acostumbramos a tener sexo de cierta manera y después para poder llegar al orgasmo necesitamos hacerlo de esa misma manera? Ejemplo, hay gente que tiene que tener sexo mirando pornografía. Y si no ve pornografía, no disfruta el sexo. Porque ya se acostumbró a la pornografía. Con las parafilias o con las perversiones, ¿es lo mismo? ¿Puede llegar a eso?
Puede llegar cuando cuando se convierte como en un acto exclusivo, donde vos necesitas ese momento para poder, digamos, excitarte y entonces después pasar a una relación sexual. No todo el mundo está dispuesto a jugar esto, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, las personas que son adictas a la masturbación. Sí. La masturbación puede ser una descarga de tensión, pero también puede ser un gran acto narcisista que si se vuelve más compulsivo, hay personas que se masturban 1, 2, hasta 3 veces por día. Después les cuesta mucho sostener una erección frente a su pareja, digamos, porque están demasiado metidos en su autosatisfacción, se han vuelto muy narcisistas, se han vuelto muy cerrados en sí mismos y les da mucho placer el sexo consigo mismos. Entonces es muy difícil poder tener sexo con alguien, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Nora? Sí, yo quería saber si este tipo de, bueno, el tema de las parafilias y cuando realmente es un problema y se transforma en una obsesión, si se cura o se controla. Mirá, yo creo que hay distintas formas, por supuesto, la terapia es una de ellas, el tratar de entender por qué se ha facilitado esta vía y no la otra, que insisto, entre comillas, digo la normal, pero por qué ha surgido esta necesidad, por qué tiene que satisfacerse de esta manera. Es algo de carácter, si se quiere, regresivo, ¿no? Porque, y acá volvemos entonces al viejo concepto de perversiones que planteó Freud en su momento, cuando descubrió la sexualidad infantil, y él llamó a los niños perversos polimorfos, porque, claro, porque no había inhibición, porque de pronto antes se pensaba que los niños no tenían sexo, eran como los ángeles, y sin embargo, a partir de 3 ensayos de una teoría sexual, se empieza a hablar de la sexualidad infantil, que lo que busca es lo que podríamos llamar el placer de órgano, las pulsiones parciales, digamos, no es una sexualidad genital integrada, sino que está parcializada. Y esto es lo que sucede en las perversiones, ¿no? Porque de pronto se puede tomar, por ejemplo, una parte del cuerpo, como ocurre en el fetichismo. Hay mucha gente a la que le gusta mucho chupar los dedos de los pies, por ejemplo, y tienen orgasmos chupando los dedos de los pies. ¿Cómo se constituye esto? Es una conducta regresiva que lleva a un estadio sexual muy anterior, primario, primigenio. ¿El perverso nace o se hace? Yo creo que no sé si el perverso nace, yo creo que se hace a medida que no va encontrando satisfacción en una relación per se, sino que busca algo diferente, y de acuerdo a la prevalencia que haya tenido una parte determinada del cuerpo, una zona erógena determinada del cuerpo, esto lleva como a una especie de fijación, y entonces necesita recurrir a eso para poder obtener su placer. Claro. Es maravilloso porque en realidad la sexualidad es como el universo, es amplia y desconocida y te sorprende, no deja de sorprenderte, ¿no? Exacto. Puede ser que esté muy ligado a cómo se aprendió, ¿no? O sea, una persona que de repente viene con una sexualidad desde chico, traumática o dentro de las parafilias, que haya crecido pensando que eso es lo normal. Sí, sí. Entonces siga repitiendo el acto como se lo enseñaron, como nos pasa muchas veces con muchas creencias, ¿no? No solamente en lo sexual. Exactamente, se va arrastrando a lo largo de la vida, es lo que se ha conocido o es lo que se ha reprimido por ahí. Fíjate que no creo ahora, pero en la época en la que yo era niño, la educación sexual no existía y vos aprendías sobre sexo en la calle y aprendías lo que podías y como te lo contaban. También era muy común en esa época que los padres llevaran a sus hijos chiquitos, relativamente jóvenes,
al prostíbulo a debutar con prostitutas. Esa era me acuerdo yo que de pronto pasaba un vecino y decía, bueno, el sábado a las 2 de la tarde vamos al puterío que está en el barrio tal a tal hora, y se llevaba a lo mejor 10, 15 pibes del barrio y todos perdían su virginidad allí, en ese momento, ¿no? Entonces era una cosa burda, ¿no? Y yo diría hasta forzada, que dista mucho de lo que es hoy, donde yo tengo pacientes muy jovencitos y que ya vienen hablando de sexo y que me cuentan algunas cosas que me dejan a mí de una pieza, porque digo, ¿cómo? 13 años, ¿no? Pero los 13 años no son los 13 años de 60 años Pero atrás. qué bueno que puedan hablar, ¿no? Ya a esa edad. Fantástico, fantástico, porque también podés hacer una prevención primaria desde muy temprano, Claro. especialmente con el tema del uso del profiláctico, etcétera. Buenísimo. Bien. Gille, seguías vos, ¿no? Sí. Sí, tengo una pregunta. Bueno, has comentado, por ejemplo, que las parafilias, que vendrían siendo actos que a lo mejor no se ven normalizados en la sociedad, y me quedo también pensando en otro tipo de gustos sexuales, por ejemplo, que los catalogamos como el fetichismo. Ajá. Entonces, ahí un fetichismo podría ser una parafilia. Sí, el fetichismo está considerado una parafilia. De hecho, el DSM-5 contempla una escala de aproximadamente 8 parafilias, entre las cuales están el voyeurismo, el exhibicionismo, el froteurismo, que es cuando estás en un medio de transporte y de pronto te están apoyando, el sadismo, el masoquismo, la pedofilia, de la que ya hablamos, y el transvestismo. Y le sumamos el fetichismo, ¿sí? Que es obtener la excitación a través de la utilización, por ejemplo, de un objeto. Hay quienes se excitan con un zapato de mujer, por ejemplo, y eyaculan dentro del zapato, ¿sí? Por eso hablaba yo antes de una sexualidad inmadura, una sexualidad parcial, una sexualidad muy temprana, muy lejana en el tiempo, que no permite que se constituya realmente lo que es durante la etapa genital la utilización de, bueno, las partes que corresponden para tener sexo, ¿sí? ¿Quién pregunta? Yo. Luis, ¿nos podrías contar y ampliar un poco sobre la clasificación de las parafilias, que antes nombraste algo al principio, pero te quería preguntar si lo podemos profundizar un poco? Sí, desde ya. En realidad, cuando Freud establece la división entre neurosis, psicosis y perversiones, dentro de las perversiones estaba incluida, por ejemplo, la homosexualidad. La homosexualidad ha sido problemática como tema a lo largo de la historia de la civilización. Recién a mediados de la década del 50, 60 del siglo pasado empieza a levantarse el castigo y la penalización para las personas que tenían una conducta homosexual. Países de avanzada como Inglaterra, así todavía en los 60 era penada por la ley. Ya se sacó, por supuesto, del DSM, del manual de clasificación, y tampoco es considerada por el psicoanálisis como una perversión. Entonces, ha variado mucho la mirada sobre qué es o no es perverso, porque también podemos pensarlo en otros campos. Podemos hablar de que hay personas que son perversas moralmente o son perversas emocionalmente. Y acá no hay ningún tipo de consentimiento, acá simplemente lo son y te pueden llegar a destruir a través de sus conductas. Entonces, creo que el término perversión dejó de tener la connotación de lo sexual y se extendió a otras esferas. Y luego, obviamente, el DSM, en su momento el DSM-4, ahora el DSM-5, definen esto de las parafilias, ¿sí? Que reemplaza de algún modo o va de la mano con lo que antes era considerado una conducta sexual perversa. Según tu experiencia, ¿no?, en el consultorio, ¿qué ves vos
que hay más, son más comunes dentro de las parafilias? Mirá, lo que más se da es el sadismo masoquismo. Es lo que domina, porque a veces, por ejemplo, y está bueno como juego, se me ocurre a mí, viste que hay muchos locales, muchos sex shops donde vos podés comprar. De hecho, acá tenemos dos del panel del equipo que tienen sex shop. Ah, bueno, entonces ellas ya deben saber muy bien, ¿no es cierto? Lo que se puede, lo que la gente te pide. La gente pide generalmente un arnés, pide un látigo, pide lencería de cuero, o incluso estas máscaras que vos te colocás que no te permiten respirar, cadenas. Todo esto forma parte del juego sadomasoquista, que, insisto, mientras la pareja acuerde en que eso va a ser lo que los lleve a consumar el acto sexual, está muy bien, mientras entre ellos sepan que se trata de un juego cuyos límites están previamente establecidos, porque la idea es no causar un verdadero dolor a tu pareja, sino jugar a ponerse en lugar de. Es un juego como un juego de roles, ¿sí? Es controlado dentro del ámbito de la pareja, y eso le quita toda esa cosa perversa, parafílica, ¿no? Digamos, sino que lo transforma en una variación más para lograr un buen coito. Por ahí deberíamos empezar a hablar sobre delitos y no sobre parafilias, ¿no? O sea, me parece que en la medida que hay una regulación legal, yo puedo entender absolutamente qué es un delito y que eso, le guste o no le guste al otro hacerlo, sigue siendo delito. Y empezar a dejar, por ejemplo, la pedofilia desde ya es absolutamente penalizada. Ahora, por ejemplo, un voyerista que no le está haciendo mal a nadie, ni tiene por qué, siendo consensuado, como dijimos antes, y si no fuera consensuado también sería delito, porque es es contrario a la intimidad del otro. Entonces, si tenemos bastante, y si es con una zoofilia, está la ley de protección animal, o sea, todo lo que sea regulado y penado por la ley, lo podríamos considerar, sí, como parafilias y perversiones, y dejar todo lo demás como actos normales de la sexualidad, a la medida que sea, como dije antes, que no sea delito y que sea consensuado. Exactamente. Porque también un acto normal, si no hay consentimiento, es un delito. O sea, yo lo que voy es a eso, ¿no? Si pasáramos por ahí el tamiz, por la penalización y del delito que significa, por más que sea sexo normal, un violador sigue siendo un perverso. Totalmente. Y si fuera consensuado no lo sería. Totalmente. Todo aquello que está hecho o que de alguna manera fuerza determinado tipo de conducta en la otra persona, que lo hace por ahí bajo sometimiento de un castigo o por una presión extrema, es de carácter delictivo, porque allí solamente una parte está obteniendo satisfacción, la otra está sufriendo. Y esto tiene que ver con lo que vos decías recién hace un momento, ¿no? El hecho de las violaciones, o incluso algo tan que yo desde chico escucho hablar de esto, ¿no? O sea, hay personas que suben al colectivo o en un subte muy lleno y entonces se frotan un poquito con uno, se frotan un poquito con la otra, y ahí obtienen su satisfacción. Ahora, es un acto agresivo, es una falta de respeto, es un acto inmoral. Cuando la otra parte es tomada de manera desprevenida
y incluso se la toma como ingenua, como que pareciera que no le va a pasar nada. Así, total, me froté un poquito, no pasa nada. Sí que pasa, porque estas son las situaciones que dejan marcas, y que luego generan, con el paso del tiempo, si la persona no las puede procesar, un cuadro de estrés postraumático, que llevan a una inhibición por ahí de la relación sexual, porque hay un recuerdo de lo que pasó en determinado momento. Entonces, es un tema que tiene sus aristas y que hay que estar siempre muy atento. Cuando hay consenso, está todo bien. Cuando no hay consenso, estamos hablando de una parafilia, estamos hablando, ¿por qué no?, también de un delito. Sí, a mí me gustaría también recordarle a la audiencia que si bien es algo que siempre decimos, que el consentimiento es explícito. O sea, si es sí, es sí. Y si es no, si es un silencio, es no. Si es esto también de que por ahí hay gente que baja la mirada, o sea, no dice ni que sí ni que no, pero uno puede leer corporalmente que esa persona no está abierta a jugar ese juego. Exactamente, eso da cuenta de cuánto se sabe leer la gestualidad del otro, porque hay gente que no la sabe leer, ¿viste? La malinterpreta y piensa que un silencio es una aceptación. Y porque está dicho que calla otorga. Entonces... Claro, sí, bueno, pero es un dicho bastante pedorro eso, porque no es así, ¿viste? O sea, eso te da carta blanca para cualquier cosa. Entonces, hay gente que calla por pudor, hay gente que calla por miedo, hay diversas razones por las cuales se callan estas cosas, ¿sí? Exacto. ¿Les parece que diga las redes por si alguien tiene alguna pregunta para hacernos? Pues nuestro Instagram es arroba sexondaradio, nuestro Face es arroba ondasexradio, nuestro mail es sexondaradio@gmail.com, nuestro WhatsApp es más 54 911 65 55 92 96. El que nos puedan hacer alguna pregunta, la pueden hacer y bueno, se la trasladaremos a Luis. Sí, ¿quién tiene ahí una pregunta? ¿Quién quiere seguir? Se quedaron todas calladas. No. Bueno, podría preguntarle si tiene alguna anécdota de algún caso, ya sea por lo extraño o por el desafío que fue llevarlo a cabo, ¿no? El tratamiento. Sí, hace muchísimos, pero muchísimos años, alguien que solamente encontraba placer con la asfixiofilia, como dije antes, es en el momento del orgasmo tener una bolsa plástica en tu cabeza que te impide respirar y bueno, digamos, eso tiene que estar muy bien controlado porque realmente la persona se puede desvanecer, pero también se puede morir. Entonces, acá había un juego entre cuál es el punto óptimo. Entonces, lo que se trató fue de trabajar cómo se originó esto, por qué encontrar placer en algo que está tan unido a la posibilidad de muerte y los riesgos que esto implicaba, porque una conducta, no sé, exhibicionista, voyeurista, no implica ningún riesgo, porque solamente hay alguien que mira y hay alguien que muestra, pero en este caso hay alguien que llega casi al borde de, que puede ser la muerte, o puede ser un problema peor, la falta de oxígeno en ese momento puede generar daño cerebral. Entonces, ¿cómo se puede trabajar esto para que de alguna manera la persona entienda que ahí el límite es mucho más difícil de manejar? Entonces, ¿de qué manera se puede reemplazar esta conducta por otra que no sea tan riesgosa? Porque acá sí estamos hablando de una conducta realmente de riesgo, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar sobre las distintas posibilidades o variaciones que se podrían incluir en este juego, donde tal vez el uso de la bolsa plástica no necesariamente estuviera ligada
a la consecución del orgasmo, como pasa o como pasaba en una época cuando las personas inhalaban poppers, ¿no? Cuando yo vivía en Inglaterra en los 70 era como muy común que todo el mundo se mandaba su frasquito de popper al momento de tener su orgasmo, porque esto lo prolongaba, ¿no? De la misma manera que aumenta la excitación del orgasmo cuando la persona tiene esa bolsa y está a punto casi de pasar al otro mundo. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos trabajar para una sexualidad tal vez más consciente, donde podamos permitirnos jugar y experimentar, pero sin correr riesgos? Porque Seguro. Esto sí es riesgoso. Me quedé pensando, por más que sea consensuada esa relación así, si la persona tiene la bolsa, ¿no? Va hasta el máximo, se exige hasta el límite y por ahí se va del límite. Sí, sí. Y el otro que le puso la bolsa después queda con cargo de conciencia claro. terrible. Claro. No, queda preso. Bueno, además, obvio. No dice que fue consensuado, la otra ya no puede hablar. No importa, aunque haya sido consensuado, será un delito de como digamos, un homicidio culposo, porque no tuvo la intención, pero sigue siendo un homicidio y sigue siendo culposo y le pueden llegar a dar unos cuantos años adentro. Sí, tal cual, exactamente. Y todo empezó como una relación sexual inocente, entre comillas, ¿no? Claro. Yo, Luis, te quería preguntar si el arte terapia puede aplicarse, por ejemplo, al tratamiento de alguna de las parafilias. Sí, arte terapia tiene aplicación en todos los campos que a vos se te puedan ocurrir, y en el campo de la salud mental es la herramienta por excelencia, diría yo, porque permite objetivar a través del dibujo, la pintura, la escritura, contenidos subjetivos que muchas veces son desestimados por la conciencia, algunas veces son netamente inconscientes, y el hecho de poder verlos delante tuyo, plasmados en una hoja o tal vez descriptos en un escrito, genera como un golpe, ¿no? Una súbita toma de conciencia en el paciente que hace que empiece a pensar sobre lo que se juega en este tipo de situaciones. Entonces, desde ya, que es una herramienta por excelencia. Sí, pues yo, por ejemplo, el arte lo veo como una especie de ventana, digamos, hacia el mundo interior de la persona, o sea, muchas cosas que por ahí uno no exterioriza o no expresa, porque quizás no sabe de qué manera hacerlo o lo desconoce. A través del arte mismo lo veíamos también con el tema de la escritura, de la caligrafía. Me imagino que, bueno, que en la arte terapia habrá distintos métodos y, qué sé yo, poner un trazo, no sé si en los colores, en la forma, por ejemplo, de redactar un texto, donde se muestren, digamos, estas pequeñas ventanitas. Sí, yo, por ejemplo, una de las cuestiones que más se ve en el consultorio es la imposibilidad de gestionar la ira, ¿no?, por parte de los pacientes. Entonces, yo siempre les recomiendo tomar un bloque de porcelana fría y con la ira en mente empezar a trabajar esa porcelana fría sin buscar una forma en particular, sino simplemente casi como algo catártico, digamos, ¿no? Y eso que queda allí, una vez que sienten que ya han hecho lo suficiente, pintarlo del color que lo sientan. Generalmente lo pintan de rojo, que es el color que simboliza la iracundia, y después conversar con eso que está ahí afuera, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que me viene a traer este comportamiento iracundo? ¿De qué manera podría yo gestionar mi ira de otra forma que no sea lastimando a un otro o lastimándome a mí mismo, para finalmente terminar rompiendo eso que se moldeó? Porque entonces yo desarticulo esto que armé y que representa mi ira, yo lo rompo y desaparece. No desaparece mágicamente, desaparece de mi mente, desaparece como concepto, desaparece como compulsión,
es un trabajo que puede llevar varias sesiones y que no ves el resultado de inmediato, porque arte terapia es un proceso de construcción, de toma de conciencia o de ampliación de los límites de tu conciencia, pero sirve muy bien para trabajar este tipo de emociones que son de las más comunes y bueno, hoy día que está todo el mundo dado vuelta desde que terminó la pandemia o más o menos nos acercamos al final de la pandemia, cada vez se ven más noticias de asesinatos, pero asesinatos y crímenes terribles, horribles. Yo trato de no leer los diarios, pero veo como que hay una violencia que ha sido contenida durante mucho tiempo y ahora de pronto se soltó. Bueno, hay mucho para trabajar. Así es. Luis, ¿y das cursos? ¿Cómo te podrían también contactar las personas que nos escuchan si estuvieran interesados en algún, si impartes algún curso, en alguna sesión? Mira, yo siempre recomiendo que entren a mi página web, que es www.luisformayano.com.ar, porque allí, en primer lugar, está mi currículum, donde está todo mi recorrido. Luego está, digamos, hay mucho material, entrevistas de arte terapia, incluso la entrevista anterior que me hicieron aquí en Sexonda está subida en mi página web. También hay unos ejercicios de meditación, si estás muy alterado o alterada, te los podés descargar y los haces, se llaman ensoñaciones dirigidas porque está mi voz con una música y además, bueno, trato diversos temas como para calmar la ansiedad, para perdonarte, para encontrar a tu niña o niño de 5 años, por ejemplo. También está toda mi obra como artista plástico, hay un cortometraje que yo guioné y codirigí hace muchos años. Están varios programas de radio, yo tengo un programa sobre teatro independiente, hay de todo, la verdad es como un negocio, un chino, ¿no? Un chino de Belgrano, te metés y hay de todo, y podés pasar un buen rato leyendo, están los artículos estos donde figura el discreto encanto de las perversiones, hay algunos cuentos porque también he escrito ficción, está, digamos, la publicidad de mis libros de arte terapia, porque ahora hago escritura académica, quiero volcar todo el conocimiento para que, bueno, otros lo puedan diseminar y lo puedan utilizar en su propia práctica. Yo creo que es el lugar indicado para visitarme, mi página web. No hablaste de un taller muy bueno que tenés, que es el de la sombra. Sí, ese es un taller muy popular que me lo piden en todas partes, que lo he hecho en España, porque yo trabajo para la Universidad Complutense de Madrid, lo he hecho en el Centro Jung Santo Domingo, que tienen un diplomado en psicología analítica, lo he hecho aquí en Puerto Madryn, en Córdoba, aquí en Buenos Aires, bueno, incontables veces. Me parece que es un taller fundamental porque la sombra es algo inconsciente que se proyecta y de lo cual no nos hacemos cargo y generalmente provoca mucho malestar en el otro que se siente acusado injustamente por algo que no ha hecho o por una conducta que no ha tenido, pero que uno se la tira encima porque no sabe qué hacer con eso. Y lo único que hay que hacer es aceptarla e integrarla. Entonces, este taller te convoca a trabajar tu sombra a través de la pintura y de la escritura. ¿Se puede relacionar la sombra con el sexo? Bueno, sí, la sombra está presente en todo y seguramente en el sexo también. En el sexo también hay aspectos, digamos, que han quedado allí guardados. Que ojo, que la sombra no es solamente, no se trata solo de contenidos negativos que han sido reprimidos, sino que también están las potencialidades, ¿no? Y tal vez quien te dice que si yo no integro mi sombra en lo sexual, no tengo una sexualidad más plena, integrada, ¿no es cierto? Claro, exacto. ¿Y eso se trabaja en el taller también? No, por ahora no, pero estoy con ganas de armar alguna cosa como una especie de retiro donde haya, bueno, nada, algo de arte terapia, algo de chakras, algo de manejo de energías, hasta llegar, ¿por qué no?, al tantra. Muy bueno. ¿Eso sería dónde? ¿Acá en Capital lo harías? ¿En dónde o estás viendo? Todavía lo estoy viendo, lo estoy pergreñando para el año que viene. Ah, bueno, falta todavía. Falta. Bueno, ¿alguna pregunta más tienen por ahí? Yo sé que ustedes
no sabés, siempre preguntan, hoy las veo un poco calladitas al equipo, no sé. Espero no haberlas cohibido, chicas. No, yo por ejemplo me quedé pensando en esto que dijiste recién de la integración de los chakras también. Y es juicio mío, pero supongo que también las energías, digamos, forman parte de, ya sea por ejemplo de los talleres que das, y mismo que seguramente estarán presentes en tus sesiones con tus pacientes. Todo es energía, todo, absolutamente todo. Los pensamientos son energía, las emociones son energía, el sexo es un intercambio de energía. Todo tiene que ser leído desde un lugar de energía. Y entonces están las buenas energías y las malas energías. Las malas energías son las que nos enferman y las buenas energías son las que nos permiten armonizarnos y armonizar a quien está, por ejemplo, teniendo una relación sexual con nosotros en determinado momento. Es un intercambio energético el más íntimo que existe y tiene que haber una buena predisposición energética para que el acto sexual sea completamente gratificante. Si no, se transforma en algo mecánico o en algo que se hace de manera, bueno, mucha gente se aburre teniendo sexo. Esa es una de las quejas que más escucho, que no quieren hacer esto, no me hagas aquello, no me toques acá, no me toques allá, se sienten rechazados. No se puede forzar a nadie, tal vez están con la persona equivocada, ¿no? Habría que replantearse un montón de temas para ver por qué una pareja no funciona sexualmente, porque lo ideal es que el amor vaya acompañado por una buena relación sexual. Exacto. Claro, y puede ser, por ejemplo, que esta famosa frase de caímos en la rutina tenga que ver también como que hay como un estancamiento, digamos, de esa energía que está como ahí y es siempre lo mismo. Bueno, imagínate haciendo el amor, no sé, 40 años con la misma persona. No digo ni que esté bien, ni que esté mal, ni que sea aburrido, ni que sea divertido, pero hay algo que por el hecho de tanto tiempo se va desgastando. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que incorporar algo. No sé, desde algo tan simple como un champancito antes de, o a lo mejor algún adminículo, alguna lencería erótica. Bueno, ustedes, quienes tienen sex shop, seguramente tienen este tipo de requerimientos, les van a pedir algo para esa noche de sexo especial, ¿no es cierto? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la apertura de mente, con derrumbar prejuicios, con esa vieja moralina que nos decía que, bueno, se pone, se saca y punto, y siempre por el mismo lugar. Digamos, experimentar el sexo, buscar, ensayar, divertirte. Realmente yo creo que eso es lo que cuenta para todos. Bien. Perfecto. Luis, no nos diste tus redes. No. Bueno, sí, también estoy en Instagram con mi nombre Luis Formayano, también estoy en Facebook con mi nombre Luis Formayano, o sea, me pueden encontrar. Luis Formayano, sí, y y ahí Facebook, en Google te sale de todo, así que ahí ya está. Ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí Lara tenía otra pregunta por ahí. Sí, yo me quedé por si las chicas querían hacer otra, porque se me van ocurriendo miles referidas a la energía. Chicas, ¿ustedes tienen alguna pregunta? No, yo en base a lo que estábamos diciendo recién, creo que fundamental más en estos tiempos, no solo abrir la cabeza, sino abrir la fantasía, la búsqueda de cuestiones que de repente nunca se van a llevar a la práctica y que está buenísimo que queden en el plano de la fantasía. Creo que me declaro parafílica virtual. Qué interesante, mira, nunca había escuchado esa descripción. Porque creo en eso, ¿no? Creo que hay muchas cosas que jamás llevaría a la práctica, y ni siquiera estoy hablando de cosas extrañas, sino de cosas normales que por ahí no llevaría a la práctica, pero sí en mi fantasía existen, y te puedo decir que algunos pensamientos los tengo o los empecé a imaginar desde los 10 años, 11 años. Y he descubierto muchas veces que cosas que yo imaginaba a los 10 años
después pasaban en las películas. Mirá, muy bien. Una nena de avanzada eras. Yo creo que la imaginación, la fantasía, es el mayor lugar de libertad que todos tenemos. Si vos vas en contra de tus fantasías, sentís vergüenza, o sentís que estás pecando, o sentís que sos inmoral porque estás fantaseando, esto ocurre en tu mente, en tu realidad psíquica. No quiere decir, como bien dijiste recién, ¿no?, que va a ser hecho realidad. Es parte de tu mundo íntimo, privado. Si no te lo permitís, ahí hay un problema serio, porque en realidad es un terreno personal, es el terreno más íntimo que todos tenemos, el de la fantasía. Y abortar una fantasía o ir en contra de una fantasía es empobrecer tu calidad de vida, empobrecer tu actividad mental, empobrecer la posibilidad de pensarte en diversas situaciones. Entonces, yo soy por supuesto, trabajando como arteterapeuta, la fantasía y la imaginación tienen un rol primordial, porque si no, nos quedamos con 2 más 2 es 4 y no hay ninguna otra posibilidad, ¿no? Sí. Aparte también se me ocurre pensar que, por ejemplo, cuando estamos teniendo placer pero con nosotros mismos, siempre está la fantasía presente, suele ser el motor que nos va guiando a través de ese viaje para con nosotros mismos mientras estamos disfrutando. Exactamente. Y también en un momento se me vino a la cabeza conversaciones que he tenido con amigas, en las cuales, por ejemplo, ellas sentían mucha culpa por haber fantaseado con otra persona que no fuese su pareja, y el hecho de sentir que la estaban traicionando, o sea, que por el simple hecho de haberlo fantaseado, eso ya fuese una infidelidad, por ejemplo. ¿Y de cuántas personas hay, no, que piensan así y que boicotean, digamos, o que no pueden disfrutar, no se dan el permiso de disfrutar de ciertas fantasías? Exactamente, pero ahí está jugando su rol el super yo, el gran censor que te dice, no deberías pensar en esto que está mal. ¿Por qué? ¿Para quién está mal? Si lo estoy pensando yo y no lo sabe nadie más. O sea, viste, la conciencia moral se mete en tu mundo privado e intenta dirigirlo. Por eso hay que bajarla de un ondazo, ¿no?, a la conciencia moral. Pero no porque hacerlo implique que te vas a volver inmoral, sino que te vas a dar permiso de dar rienda suelta a tu imaginación. Y si de pronto, no sé, se trata de una señora casada que fantasea con 5 tipos distintos, está en su mente. ¿Quién se lo puede prohibir? Claro. Exacto. Bueno, Luis, el tiempo es tirano, ya estamos dentro del horario. Voló. Y vamos con la última pregunta que la tenía Lara también para hacer. Sí, Gille, que la querés hacer vos, que yo ya estoy hablando. Sí. Te la cedo. Sí. Vale, queríamos ver para ti qué es tener sexo con onda. Mira, tener sexo con onda es tener sexo con imaginación. Es permitirte jugar en la cama o en el lugar donde se vaya a dar el sexo, jugar con los cuerpos, darte permisos, levantar las barreras de quien está con vos en ese acto íntimo, disfrutarlo, porque la intimidad es eso. No estoy diciendo con esto que quienes tienen el sexo tradicional está mal, no, en absoluto. Pero ¿por qué no darte esos permisos? Sexo con onda quiere decir sexo con disfrute, sexo con consentimiento, sexo con juguetes, sexo con fantasías. Todo esto ocurre en el terreno de la privacidad de una pareja. ¿Quién puede decir que eso está mal? Bueno, Luis, muchísimas gracias. Un placer tenerte nuevamente en el programa. No, gracias por la invitación a ustedes. Gracias, Gigi, gracias, Nora, gracias, Lara. Gracias, Emiliano, que nos acompaña todas las noches, y nos vamos a ir con un tema que se llama El Incomprendido, de Farruko. Así que muchísimas gracias a todos, nos veremos el próximo jueves. Hasta luego, chao, chao, chao. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje, que estoy en romo pero feo, y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito